Hoy vamos a trabajar con un nuevo estilo artístico que es el realismo. Este estilo, vamos a pasar a la placa 2 y vamos a comentar justamente que este estilo se da en continuación del estilo romántico. El realismo va a ser un momento relativamente corto dentro de este tránsito del siglo XIX que se va a caracterizar por una nueva visión de la naturaleza y que esta visión va a aportar algunos elementos que van a resultar significativos para lo que va a venir después, que es el impresionismo. Esta nueva visión de la naturaleza va a estar inspirada por el estilo previo que fue el romántico y que implicaba el redescubrimiento del mundo viviente, en función de esta nueva etapa del mundo que era mucho más dinámica y con mayor movimiento. Su principal representante es Gustave Courbet, quien acuñó el término de realismo justamente a partir de una exposición realizada hacia 1855 bajo este título. En esta muestra, Courbet presenta su obra, El taller del pintor, que se va a considerar como la obra referente que da inicio a este movimiento. Antes de pasar a profundizar en el realismo, vamos a hablar pasamos a la placa 3, de la periodización, ya que ustedes tienen dentro de sus fichas, fíjense cuando arrancan la ficha, dice periodo, estilo, ¿no? Y en el periodo la idea es que ustedes ahí consignen o apliquen la periodización clásica que divide la historia justamente en edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. El realismo es un estilo que se va a dar justamente a mediados del siglo XIX, entre 1855 y 1875. Su origen va a estar radicado en Francia, aunque luego este estilo va, como sucede con otros, se va a ir diversificando hacia otras regiones. Y dentro de Francia vamos a separar un grupo especial que fue la escuela de Barbizon, que va a estar vinculada a este movimiento. La escuela de Barbizon justamente se llamó así porque era una ciudad, una localidad de Francia, Barbizon, y una serie de artistas de esta localidad se van a encargar de desarrollar una serie de obras de temática paisajista, ¿no? Con esta nueva visión de la naturaleza a partir del estilo realista. Pasamos a la placa 4 y como les decía, antes de avanzar o profundizar en lo que fue el realismo en sí, recordamos, ¿no?, aspectos de periodización básica para que ustedes apliquen en sus fichas y sobre todo vayan organizando todos los contenidos que ya han transitado de historia del arte y los que estamos transitando en este momento, que son estilos del siglo XIX. Si ustedes se fijan, la Edad Moderna tiene su culminación con la Revolución Francesa en 1789, por lo tanto el neoclásico va a ser un estilo de transición entre la Edad Moderna y la edad que le sigue, que es la Edad Contemporánea. A partir de allí, todo lo que vamos a ver durante la cursada se va a englobar en esta periodización clásica de la Edad Contemporánea. Y merece un análisis aparte, ¿no?, esta periodización, ya que, bueno, como les decía, esta es una periodización clásica que está instaurada dentro de los campos de la historia. Sin embargo, a nivel de filosofía, esta periodización ya quedó obsoleta, ya que la edad contemporánea sería todo un periodo que surge luego de la Revolución Francesa y continúa. Todos sabemos que, bueno, la historia que hemos vivido desde ese momento hasta aquí claramente permite hacer nuevas divisiones. Pero bueno, en principio vamos a aplicar esta periodización clásica para luego, en todo caso, discutir matices que presenta esta periodización. Si pasamos a la placa 5, vamos a retomar lo que estamos comentando sobre el realismo y vamos a hablar un poquito del contexto de época, ¿no? Por un lado, como suele pasar con todos los estilos artísticos, cada estilo nuevo de alguna forma suele presentar alguna reacción o alguna crítica al estilo anterior, como puede ser, en este caso, el romántico con una mirada medieval anclada en lo religioso. También
así como suele presentar elementos diferentes, suele presentar elementos de continuidad, como en este caso el realismo también es un estilo que tiene una fuerte raíz literaria. Uno de los principales referentes va a ser Balzac. El realismo va a ir incorporando una mirada sobre la vida moderna, ¿no? Una vida que se va a ir viendo modificada muy fuertemente durante el siglo XIX a partir de todos los elementos que introduce la revolución industrial en lo tecnológico, en el transporte, en el consumo, y los elementos también que van a incorporar las revoluciones sociales, ¿no? Como fueron las distintas revoluciones que dieron fin a regímenes monárquicos para pasar a regímenes de gobiernos, entre comillas, populares. Se reivindica la función social del arte, se abandona la mirada hacia el pasado, y una cosa muy importante dentro del contexto del realismo es que hacia el año 1848 Karl Marx publica su Manifiesto Comunista. Si ustedes hacen, digamos, un poco de memoria sobre los aspectos que pudo haber planteado Marx en este manifiesto, nos vamos a encontrar que claramente esta publicación causó un impacto muy importante en su contexto de época, ya que se trató de un texto que empezó a poner en evidencia muchos de los aspectos que empezaban a plantear un nuevo modelo económico traído de la mano de la revolución industrial, como fue el capitalismo, que se va a ir consolidando hasta esta época, y que ese capitalismo genera un gran cambio en los nuevos órdenes sociales, ¿no? Aparece la clase burguesa, aparece el concepto de proletariado, que es esa clase trabajadora, se empiezan a definir el tiempo de trabajo respecto del tiempo de ocio a partir de la organización en fábricas. Otra cosa importante que va a ir sucediendo a lo largo de todo el siglo XIX es el traslado de muchas poblaciones rurales a los centros urbanos, justamente porque en los centros urbanos es donde se alojaban estas nuevas fábricas. Ese desplazamiento poblacional de áreas rurales hacia áreas urbanas generó, como decíamos, ¿no?, esta clase proletaria que generalmente terminaba hacinada en las periferias de las ciudades. Aparece la luz eléctrica, que también va a generar nuevas condiciones de vida, va a alargar el tiempo del día, y como les decía, la organización del tiempo se va a ir viendo cada vez más marcada por la diferencia entre el tiempo del trabajo y el tiempo del ocio. Y esto ha generado, obviamente, ¿no?, un cambio en el modo de vida de grandes poblaciones muy importante. El Manifiesto Comunista lo que hace es poner en evidencia muchos de los aspectos críticos de estos nuevos cambios, de estas grandes revoluciones sociales e industriales. Así que, digamos, eso va a generar que dentro de lo que es el estilo realista, podríamos decir que van a aparecer como dos líneas, ¿no? Por un lado, la línea que hace una mirada de la naturaleza, una nueva forma de pensar el tiempo y el espacio, y otra línea que se le va a llamar realismo crítico, que justamente va a tomar estas nuevas condiciones de vida, y especialmente la clase proletaria, como uno de sus grandes temas de representación. Bueno, si avanzamos en la placa 6, vamos a hablar en general del estilo realista. Como decíamos, va a presentar, por un lado, un tinte cientificista cargado de contenido social. Se va a inspirar en la observación directa de la naturaleza y un relevamiento, digamos, una mirada de esa realidad del momento. Producto, vuelvo a decir, de estas nuevas formas de vida que van dinamizando los tiempos. Recibe influencias del neoclásico y también de la fotografía, ¿no? Porque, bueno, claramente el realismo va a ser una estética que va a ser muy elocuente a través de la técnica fotográfica. Así que, bueno, desde lo pictórico se toman estas influencias. ¿Sí? Empezamos a trabajar la línea más paisajística del realismo, que tiene un tinte más cientificista y se basa en esta observación directa de la realidad. Vamos a hablar de la obra de Camille Corot. Pasamos a la placa 7. Camille Corot va a ser un artista que va a presentar una influencia decisiva en artistas posteriores a él, ¿no?, que van a ser los impresionistas.
Vamos a ver una obra, como decíamos, basada en el paisaje, basada en la observación directa de ese paisaje. Una obra también que va cambiando escalas, se hace más pequeña para poder captar el momento. Decía Corot, el dibujo es lo primero que hay que buscar. Seguidamente, los valores cromáticos. Estos son los puntos de apoyo. Después, el color y finalmente la ejecución, ¿no? Y, como decíamos, Camille Corot, que perteneció a esta escuela de Barbizon, va a incorporar elementos que luego van a ser tomados por el impresionismo. Pasamos a la placa 8 y vemos algunas de las obras de Camille Corot. Empezamos a ver una pincelada más fluida, más abierta. Pasamos a la placa 9 y vemos, como decíamos, algo de cierto romanticismo en esa mirada del paisaje, los cielos, con cierta pasión, ¿no? Fíjense que la representación de la figura queda como sumergida dentro de ese paisaje y, como decíamos, los artistas de la escuela de Barbizon, a partir de este realismo, lo que van a hacer es una captación de la atmósfera paisajística, una captación del momento. Esto, vuelvo a decir, va a ser un componente central que va a ejercer una influencia muy importante en el impresionismo que va a venir posterior al realismo. Pasamos a la placa 10, ¿no? Y vamos a ver algunas obras que, como decíamos, aquí dejamos claramente a la vista la influencia literaria, ¿no? De muchos cuentos de la época, como eran Juvenilia, o estos cuentos de niñas y mujeres, de forma costumbrista, ¿no? Pasamos a la placa 11, y acá tenemos otra de las producciones de Corot. En la placa 12 vemos un retrato, un óleo sobre lienzo, donde vemos este carácter realista, ¿no? Con cierta estética mimética que se acerca a lo fotográfico. En el paisaje, en cambio, vemos una pincelada más suelta, más abierta. Pasamos a la placa 13, una vista del estanque. Como decíamos, la figura humana en estos casos se resuelve con unas pocas pinceladas. Pasamos a la placa 14 y vemos una obra que es patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes de Camille Corot. Pasamos a la placa 15 y vemos en este caso la incorporación de técnicas de grabado. Es una especie de monocopia, el cliché Verroe, que se presenta como una de las primeras formas de reproducción de imagen antes del advenimiento de la cámara fotográfica, ¿no? Teniendo en cuenta que para este entonces la fotografía ya había, había surgido como incorporación tecnológica hacia los años 30, pero todavía es recién hacia los años 50-60 que la técnica fotográfica empieza a tener una difusión, ¿no? Bueno, pasamos a la placa 16 y vamos a hablar de otro artista que trabajó en esta misma línea del cientificismo y el naturalismo paisajístico, que es Gustave Courbet. Como habíamos dicho, Courbet va a ser el que le va a dar el nombre al movimiento, y vamos a ver que hace, como dice, una búsqueda de la realidad sin idealizaciones, una pintura con mucha materialidad y un gusto por la pincelada más abierta frente a una cosa más dibujada, podríamos decir, ¿no? Y si pasamos a la placa 16, vamos a ver aquí la obra que lo consagra Courbet como artista y también al nombre de este movimiento, que es el Taller del Pintor. Esta obra por ahí tiene la particularidad que no reúne las características anteriores que decíamos, una obra de pequeño formato, que trataba de hacer la captación del momento, una vista de paisaje al exterior, ya que se trata de una obra de grandes dimensiones, hecha justamente hacia el interior del estudio. Es una obra, digamos, que compositivamente muy organizada. Si observamos, tiene como figuras principales en el centro de la composición al pintor, ¿no? Con su obra. Y después aparece una serie de elementos que son como tipologías propias del mundo del pintor, ¿no? Tenemos los animales, tenemos la modelo en el interior del estudio, y después tenemos personajes que de alguna manera representan, ¿no? ese mundo social
que hace al entorno del artista. Llama la atención aquí que el artista está pintando un paisaje, pero él no está observando el paisaje a través de una ventana, o sea, claramente esto es una composición, digamos, conceptualizada, ya que no es que él está mirando a su modelo de forma directa. Y hay otro elemento muy interesante en esta pieza que tiene que ver con todo el fondo. Si ustedes observan el fondo de la composición, pareciera plantear algunas manchas, ¿no? Algunos gestos, pero en gran medida esas manchas, ¿a qué están aludiendo? ¿A qué están refiriendo? Al propio tema representado por el artista. Ese paisaje que ustedes ven que aparece representado en la tela del pintor, se va a ver reflejado también hacia el fondo de todo el interior del estudio. Y se va a ver reflejado, rotado, ¿no? En 180 grados. Lo cual estaría mostrando a través de esta obra, Courbet, que el estudio se transforma en una gran cámara oscura, ¿no? Todos sabemos que la técnica fotográfica surge a partir de la idea de que si yo tengo una cámara oscura y tengo una pequeña ranura por donde pasa la luz, esa ranura va a permitir reflejar la imagen exterior hacia el interior de la caja oscura y lo va a hacer de forma inversa, ¿no? Rotado en 180 grados. Razón por la cual, como les decía, esta obra pareciera ofrecer, digamos, toda una conceptualización sobre la mirada del pintor y sobre el rol de la pintura. Si pasamos a la placa 18, vamos a ver otras obras de Courbet, en este caso un retrato de niña, patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes, y vamos a ver otra obra de Courbet que también, como les decía, va a ser muy importante en la historia del arte. Esta obra es considerada como la obra del realismo social, ¿no? A diferencia de las otras temáticas que veníamos viendo que tienen más que ver con el cientificismo y el naturalismo, esta obra de Courbet muestra o reflexiona sobre la condición social de la época. Como les decía, muestra una realidad, pero es una realidad social. Se llama Los Picapedreros, es una obra de gran tamaño, y si ustedes observan, se trata de una pintura que representa a un hombre trabajando en primer plano. Este hombre que trabaja picando piedra, vemos que representa una condición social humilde. Lo advertimos primero por el tipo de tarea que realiza, que es una tarea muy pesada. Por otro lado, su vestimenta, ¿no? Que se encuentra harapienta, rota, emparchada. Asimismo, hacia el fondo observamos una cacerola, un pequeño bolso, ¿no? Lo cual advierte la condición del trabajo, la comida al paso, y hacia la izquierda de la obra aparece un niño que muestra el rol del aprendiz, ¿no? Lo que se consideró sobre esta obra de carácter revolucionario para la época y que va a estar inspirada claramente por la historiografía marxista, dice, se lo considera un temprano ejemplo del arte socialista, ya que dice, él no retrató a dos trabajadores particulares, sino que retrató el concepto del trabajo en sí mismo, ¿no? Como una especie de alegoría. Y lo hizo, ¿no? A través de mostrar, vuelvo a decir, no dos personas particulares, sino dos tipologías. El trabajador adulto y el aprendiz, ¿no? Como categorías dentro del campo del trabajo. El aprendiz claramente también pertenece a una clase social muy humilde por la ropa que lleva y obviamente la tarea que realiza es asistiendo a el trabajador adulto. La miseria de los obreros es elevada al valor de símbolo, ¿no? Como que, bueno, parte de esa condición de humilde del trabajador se transforma en un símbolo. Y como les decía, de alguna manera esto va a introducir una línea dentro de la historia del arte, que es el realismo social, que vamos a ver que esta línea estética luego va a aparecer reflejada, sobre todo en América, a partir de los muralistas mexicanos, y en Argentina tenemos los ejemplos de Ernesto de la Cárcova y más tarde de Berni, que van a retomar o van a recuperar este rol social del arte para denunciar y para hablar de las condiciones de trabajo.
fuera de esta gran obra póstuma que, como les decía, pertenece a la categoría de realismo social, Courbet realizó toda una serie de marinas y paisajes que, como les decía, bueno, esto entra dentro del realismo puro, no realismo social. Estas marinas tienen algo de romántico también en el tratamiento del cielo y en la gestualidad de las olas. Pasamos a la placa 21. Otra marina, una segunda marina. Luego, en la placa 22, tenemos un paisaje nocturno. Y fíjense, ¿no?, cómo la pincelada cada vez es más marcada. Coloca mucha materia. Y en el caso del paisaje pareciera que ligeramente se va haciendo cada vez un poquito más abstracto. Pasamos a la placa 23 y vemos que también dentro de las temáticas entra el costumbrismo, ¿no?, que por un lado tiene algo de realismo social en cuanto a mostrar actividades, pero no lo hace desde un lugar de denuncia o crítica, sino desde un lugar descriptivo. Por eso hablamos de costumbrismo. Y ahora pasamos a la placa 24 y vamos a recorrer la obra de otro artista, que es Jean-François Millet, que también tuvo, digamos, influencias de la escuela de Barbizon, pero claramente su obra luego se despega de esta línea de naturalista, paisajística, para pasar a una obra más orientada hacia la ilustración y a la presencia del dibujo. Dedicó su pintura a temas aldeanos, gente sencilla de campo. O sea, Millet también transita elementos del realismo social, tenía una fuerte raíz religiosa católica. Y bueno, vamos a transitar algunas de las obras de Millet, como tenemos La esposa del autor, una obra de carácter costumbrista. O si pasamos a la próxima, el retrato de Pauline Virgin, una pariente de Millet, que bueno, este retrato está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y luego vamos a pasar a la obra póstuma de Jean-François Millet, que son Las espigadoras. Esta obra póstuma, como les decía, da cuenta, por un lado, de una estructura de dibujo muy marcada, y por otro lado es otra de las grandes obras que se incorporan a este universo del realismo social. Las espigadoras, por un lado, en primera instancia pareciera ser un cuadro de carácter costumbrista, pero si miramos todos los elementos que aparecen en la obra, claramente advertimos esa influencia marxista y esta utilización simbólica del mundo del trabajo, ¿no? La obra muestra en primer plano a tres mujeres que hacen un trabajo muy, muy pesado, muy duro, que es, ¿no?, levantar la cosecha a mano. Estas tres mujeres que están al aire libre, que están desempeñando su tarea, vemos cómo su trabajo manual, ¿no?, tan pequeño, podríamos decir, luego va a alimentar lo que en un segundo plano hacia atrás de la composición se encuentra una carreta, ¿no? Esa carreta va a levantar las espigas que aportan estas espigadoras, para luego, si ustedes miran, ¿no?, dentro de la composición, llevar el cultivo hacia los silos, hacia los grandes galpones que se encuentran atrás. Vemos un hombre también montado a caballo que pareciera estar supervisando la escena, y de alguna manera entonces la obra, lejos de mostrar una actividad costumbrista, está también hablando de la cadena de valor, del rol del proletariado, de cómo se desarrollaban este tipo de actividades y cómo, digamos, una actividad muy pequeña, muy micro, hecho por un obrero, se va a incorporar dentro de a un sistema de trabajo que luego se va a ir industrializando a partir de que eso va a llegar a los galpones, ¿no? Entonces, como les decía, esta va a ser otra de las grandes obras del periodo realista, pero que representan el realismo crítico. Y para cerrar el recorrido por este movimiento realista, vamos a mencionar otro artista, que es Honoré Daumier. Pasamos de placa. Y vamos a ver, como les decía, bueno, en el caso de Daumier se va a caracterizar por ser multifacético y especialmente por hacer un gran hincapié en el uso del dibujo. Su obra transita la caricatura, la ilustración, el grabado, luego también pintura y escultura, pero se hace más famoso por su obra basada en el dibujo, ¿no? Realiza múltiples litografías, y luego, digamos, vamos a ver que se produce un periodo de censura que
hace que Dumier no pueda continuar realizando sus famosas caricaturas de contenido político, a través de las cuales se dedicó a ridicularizar las convenciones y los prototipos y los hombres de época, ¿no? Es una obra realmente, digamos, con una mirada social muy, muy intensa. Y bueno, pasamos a la placa 29 y vamos a ver el vagón de tercera, ¿no? Esta obra, si nosotros la observamos, vemos cómo ejerce importantes influencias en las primeras etapas pictóricas de Van Gogh, ¿no? ¿Por qué? Porque estas obras, por un lado, hablan de un realismo social, lo hacen a partir de una paleta, podríamos decir, barroca, ¿no? Claroscurista, de dominancia de tonos neutros, con luces y sombras muy marcadas, pero, digamos, la obra de Dumier, vamos a ver cómo justamente transita elementos de ese realismo crítico, una mirada social. El arte es usado para aportar una mirada sobre la sociedad de la época. Y el vagón de tercera claramente lo que hace era mostrar, digamos, una tipología de la clase proletaria y de la diversidad también, ¿no? De personajes que van a integrar ese gran proletariado. Si pasamos a la placa 30, tenemos el enfermo imaginario, y acá vamos dejando ver la caricatura y la presencia del dibujo dentro de lo pictórico. En la placa 31 directamente ya vemos una litografía de Honoré Dumier con esta mirada mordaz, sarcástica, y muy reflexiva sobre las condiciones de época, ¿no? Vemos este conjunto de personas pobres que aportan, ¿no? Lo que producen, y que eso que aportan va a ser tragado por este personaje Gargantúa, que es obviamente un personaje que va a ostentar el poder y que de alguna manera va a representar a mucho de la clase política. Lo vemos, este personaje Gargantúa, asociado también a edificios que representan las instituciones. Si pasamos a la placa 32, vemos también esta caricatura de Dumier, nadar elevando la fotografía a la altura del arte. Esta caricatura, que era publicada en un medio de la época, deja ver cómo la fotografía como técnica y como lenguaje se va incorporando cada vez más al universo social, digamos, a la imaginería social de la época. Nadar va a ser un fotógrafo muy importante, y bueno, vemos en este caso cómo Dumier representa la lucha que tuvo este fotógrafo porque la fotografía sea considerada un arte, ¿no? Si seguimos en la placa 33, vamos a ver el abogado. Vemos aquí una pintura con pincelada más abierta, gestual, y donde lo que él va a hacer es retratar tipologías de épocas. Pasamos a la placa 34, tenemos otro abogado, ¿no? Pero ya ahora con técnicas de dibujo. Y para cerrar este recorrido vemos El amante de las estampas, otra de las pinturas de Honoré Dumier. Bueno, con esto cerramos el recorrido del realismo europeo, que, como ya vimos, va a durar alrededor de 20 años, entre 1955 y 1975, y que de alguna manera con todo este panorama que fuimos viendo del siglo XIX, neoclásico, romántico, realismo, vamos viendo cómo van apareciendo en cada uno de los estilos una serie de componentes que algunos porque son tomados a favor, otros porque van a ser criticados. Estos elementos van a formar parte o van a ser el caldo de cultivo para que luego se desarrolle toda una nueva etapa en el campo del arte, que va a ser la etapa de las vanguardias. Cerramos con el realismo en Europa y vamos a ir viendo cuáles son sus correlatos en la Argentina.